Durante toda la vida, este país ha sido llamado por el nombre de una de sus regiones, Holanda. Así lo conocemos en el fútbol, a nivel turístico y a nivel comercial. Sin embargo, este nunca ha sido el nombre oficial del país. Nederland se traduce al español Países Bajos y junto a Curazao, Aruba y Sint Maarten conforman el Reino de los Países Bajos. Entonces, ¿por qué le decimos Holanda? ¿Es válido seguir llamando al país de esta forma? ¿Cuál es la diferencia entre Holanda y Países Bajos? Bueno, eso lo vamos a estar viendo en este video. Y sí, muchachos, nuevamente desde Ámsterdam. La duda sobre si era Holanda o Países Bajos la teníamos quienes conocíamos un poquito más de este país. Antes no era ninguna inquietud, pero en el 2020 Holanda decidió cambiar el nombre de Holanda como nombre comercial. Ahí la duda se hizo un poquito más grande, pero no fue hasta el 2021, o sea, este año, cuando comenzó la Eurocopa, que todo el mundo comenzó a preguntarse por qué el equipo de fútbol no se llama Holanda. Y dieron con que Países Bajos era el verdadero nombre del país. Acá comenzó todo este tema, todo el mundo empezó a preguntarse qué es Holanda, qué es Países Bajos, por qué le dicen Holanda, entonces ya no se llama así. Y todas estas inquietudes de las que estamos hablando. La absoluta verdad es que este país nunca se ha llamado Holanda y nunca ha sido un problema llamarla así. De hecho, este país utilizó Holanda como nombre comercial debido a que esta siempre ha sido la región más popular del país. ¿Pero por qué? ¿De qué zona estamos hablando? Como les comenté, Holanda es solo una región del país, la cual se divide en dos provincias, Noord-Holland y Zuid-Holland, que en español es Holanda Meridional, la de abajo, y Holanda Septentrional, la de arriba. Lo dije al revés, porque no sé por qué son tan difíciles los nombres en español. Lo cierto es que solo son dos de las 12 provincias que en total conforman el país. Se podrán imaginar del fragmento del que estamos hablando cuando nos referimos a Holanda como región. ¿Y qué ciudades encontramos en esta región? En Noord-Holland encontramos ciudades como Ámsterdam, Haarlem, Zaandam, el pueblo de Volendam, por ejemplo, entre otros. En Zuid-Holland encontramos ciudades más importantes todavía, como La Haya, Rotterdam, Leiden, Dordrecht y demás. Se podrán imaginar la gran potencia que forman estas dos provincias juntas, ya que en esta región es donde se concentra la mayor parte del turismo, sobre todo porque acá es donde está Ámsterdam, la capital. Así que siempre que estemos en cualquiera de estos lugares que les mencioné o en cualquier otro lugar que pertenezca a esta región, podemos decir que estamos en Holanda, en Países Bajos. Ahora, hablemos de Países Bajos. Fuera de estas dos provincias nos encontramos en el resto de los Países Bajos, el cual se llama así por la altura en que se encuentra, ya que al menos una cuarta parte del país está al nivel del mar o por debajo de este. Acá también encontramos ciudades, provincias y pueblos interesantes como Utrecht, Maastricht, Almere, provincias como Groningen, Friesland, Flevoland, Zeeland, en fin, una cantidad de lugares espectaculares. Ahora, ¿por qué se dio a conocer el nombre de Holanda en lugar de Países Bajos? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Todo viene desde muchos años atrás, luego de que el país fuese nombrado reino. La zona de Holanda era la que aportaba la mayor economía del país. Uno de los mayores responsables, el puerto de Rotterdam, el puerto más grande de Europa. Holanda se convirtió en una zona comercial muy popular en el resto del mundo. Tanto así que cuando los demás países se referían a este, decían Holanda en lugar de Países Bajos. Durante muchos años posteriores, el país utilizó el nombre de Holanda para promocionar tanto el turismo como el comercio a nivel internacional. Tanto así que la página oficial del turismo se llama holland.com. El equipo nacional del país se llamaba Holanda. A eso también se debe el nombre de programas famosos como The Voice of Holland o
Holland's Got Talent, al igual que el anterior logotipo del país, que era un tulipán con el nombre de Holland. Es importante resaltar que el nombre de Holanda solo se ha utilizado a nivel internacional. Acá dentro del país, cuando uno habla holandés, uno siempre se ha referido a Nederland como Nederland, aunque cuando los holandeses se comunican en inglés suelen decir que viven en Holland. Yo sé que a este punto del video muchos de ustedes todavía tienen una duda, y es si todavía se le puede decir Holanda a Países Bajos. Y esta interrogante surge por lo que les comenté ahorita, que en el 2020 Holanda decidió dejar de utilizar este nombre a nivel de comercio. Pero ya saben, este país nunca se ha llamado así como se los dije. Pero comercialmente, a nivel de marketing, decidieron dejar de utilizar este nombre. Lo cual es curioso porque hace que lo comercial se vuelva un poco menos comercial. Pero bueno, para esto Holanda tiene su plan de marketing donde pretende fomentar donde Holanda pretende fomentar el turismo en otras partes del país, donde pretende que la capital no esté tan congestionada y por supuesto demostrar que Países Bajos tiene muchos lugares más para visitar. Pero muchachos, esta transición llevará su tiempo, Holanda lo sabe. Es cierto que Países Bajos ha ido ganando fuerza cada vez más, pero aún sigue ganando Holanda. La mayoría de la gente le sigue diciendo Holanda y no está mal, nunca ha estado mal. Se acepta se acepta que el país sea llamado así, aunque se quiere que se llame Países Bajos, pero también es cierto que utilizar la palabra, el nombre Países Bajos es un poquito más complicado porque suena redundante la palabra Países Bajos con ser un país, además es plural, no sé, fonéticamente es un poquito complicado, no sé si se dice fonéticamente, pero para utilizarlo como nombre es un poquito complicado, no es como en inglés que es Netherlands, de Netherlands, y es más fácil, en cambio en español es como que un poquito más complicado. Lo importante es que cuando nos referimos a Holanda no queda duda de que estamos hablando del país y no de esta región, incluso si estamos hablando con holandeses. Sucede lo mismo cuando decimos que nosotros hablamos español, cuando en realidad hablamos es castellano. Y esta complicación no solo la tenemos nosotros, a nivel comercial hay muchas cosas que siguen utilizando el nombre de Holanda. Es por eso que yo cuando hago videos, aunque quiero fomentar el turismo también en otras partes del país, me refiero a Holanda porque yo sé que las personas lo buscan de esta forma. Y no solo yo como una persona en un canal de YouTube, también a nivel de programas y turismo, porque la página de turismo se sigue llamando holland.com. Los programas de televisión se siguen llamando The Voice of Holland y el otro, Holland's Got Talent, se sigue llamando Holland's Got Talent, que me complica decirlo también. Y es por eso, porque esto es una transición que necesita tiempo y no está mal que le sigan diciendo Holanda. A este punto del video solo queda una interrogante que resolver y es que si Holanda no es Holanda, entonces ¿qué son los holandeses? Bueno, el gentilicio de Holanda, al igual que el nombre oficial del idioma, es neerlandés. Pero como les digo, no pasa nada si también le decimos holandeses. Al igual que en inglés le dicen Dutch. Se los dije, lo mismo que sucede con el castellano. No andamos por ahí diciéndole a la gente tú hablas castellano en lugar de hablar español. Simplemente lo aceptamos y ya. Y en conclusión, le podemos decir Holanda, le podemos decir Países Bajos, todo el mundo va a entender a qué nos referimos. Lo que sí no podemos hacer es olvidarnos que fuera de estas regiones también existen lugares espectaculares. Lugares como los que le estaré mostrando en este canal, y si no te los quieres perder, no olvides suscribirte en este botón que te voy a dejar por acá. Y si quieres ver un video similar a este desde ya, te voy dejando uno por acá. Nos vemos en un próximo video, muchachos.